Alabo y bendigo el nombre del Señor, porque como siempre decimos, y es una verdad infinita, el Señor es bueno. Amén. Alabo al Señor porque Él me ha dado la oportunidad de estar parado en este lugar para poder hablar de los milagros y prodigios de nuestro Señor y de lo que Él nos quiera dar a entender conforme a su misericordia y de muchos de los secretos que Él nos tiene preparado en este lugar, en este libro sagrado. Ahora les quiero invitar a abrir sus Biblias en 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 9 en adelante. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 9 en adelante. Amén. Habiéndolo encontrado, nos pondremos de pie y le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Lleva como título Muerte de Absalón. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iban pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego de allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 ciclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Amén. Bendito Padre Celestial, lleno de misericordia, gracias le damos, Señor amado, porque su palabra ya ha sido leída, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que su Espíritu descienda, Padre Celestial, y usted nos hable por intermedio de este siervo tuyo, Señor amado. Unja mis labios, Señor amado, para poder hablar solamente palabra tuya, Señor. Es lo que hemos venido a escuchar, solo palabra tuya, Señor. Te pedimos, Señor, que usted nos use, Señor, en este lugar, que usted nos lave y nos limpie, Señor amado, porque eso es lo que usted busca de uno, Señor. Gracias te doy, Señor, y aquí está tu mensaje, Señor, para que usted nos dé a entender lo que nos quiere hablar, lo que nos quiere enseñar, Señor. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quizás esta sea una palabra desconocida para nosotros. Quizás no sepamos mucho de este joven Absalón. Pero esta palabra, el día de hoy, el Señor nos quiere dar a entender muchas cosas que pasaron en esta palabra. Quizás yo lo diminuté un poco, pero esto viene desde mucho atrás, en donde Absalón se fue contra su padre. Así es, Señor. Esto viene desde mucho tiempo atrás. Y en esta palabra, Dios nos quiere entender en que aquí, en ese momento, existía el celo, la envidia, la mentira, las batallas.
batallas que no nos corresponden y entramos en aquellas batallas, en aquellas luchas. Hay mentiras. Así es, Señor. Hay aferraciones sexuales. Hay mucho de que el Señor nos quiere dar a entender el día de hoy en estos pasajes bíblicos. Nos vamos a ir un poco atrás para poder entender lo que el Señor nos quiere hablar. Absalón, él engendró una ira tremenda contra su padre, contra su hermano, a causa de su hermano mayor. Porque la Biblia nos cuenta, desde que su hermano Amón violó a su hermana Tamar, él sintió una ira tremenda. Pero la Biblia nos cuenta que él guardó esa ira por 2 años, esperando que su padre hiciera algo. Su padre, el rey David. Esta palabra quizás nos desenfoque un poco al poder entenderla. Pero yo les quiero dar al entender que me dio el Señor. Este joven Absalón sintió un odio, primeramente con su hermano por haber hecho esto con su hermana Tamar, haberla engañado con una enfermedad que no tenía, para que ella pudiera acercarse a él y así poder cometer esta violación contra su propia hermana. Si bien Absalón guardó por 2 años silencio, él tenía en su corazón una ira tremenda. Él quizás esperaba que su padre intermediara sobre esta situación, pero el rey David no lo hizo. Entonces aquí empieza a cambiar la historia, porque dice que él se fue, sintió una ira contra su padre, y aquí es donde empieza la envidia, el querer poder, el celo. Y dice la Biblia, nos muestra que llega el tiempo en donde se trasquilan las ovejas y Absalón invita a su padre, pero el rey David le dice que él no puede ir. Pero Absalón tenía todo planeado ya y dice: ¿por qué no dejas ir a mi hermano? Y el rey David le dice: ¿para qué quieres que vaya tu hermano? Pero el rey David, en su entender, dijo: bueno, si para nada me sirve acá, no lo tengo haciendo nada, llévalo. Y Absalón, en medio de él, dijo: esta es la mía. Porque aquí viene venganza, hermano amado. La Biblia nos muestra que en esta palabra también hay venganza. Y aquí es donde Absalón se venga contra su hermano y lo hiere a muerte. Manda a los hombres que iban con él para que lo matasen. Y estos hombres matan al hermano, al hijo del rey David, a su hijo mayor, al hermano de Absalón. Y la Biblia nos muestra que este hombre huye. ¿Para qué? Para no enfrentarse a su padre. Así la Biblia nos va narrando cada cosa que podemos entender: que hay muerte, que hay envidia, que hay celo, que hay venganza, que hay mentiras, que hay traiciones. Tanta cosa junta en una pequeña palabra. Dice que Absalón se va desde ahí y dice que pasan 3 años que él está lejos de su padre. Pero esto, hermano amado, nos da a entender que todo cae por su propio peso. Que aunque sienta una envidia, un celo contra el ungido de Dios, Dios nos cuida. David dice que pasaron 3 años y nos muestra que él quiere que vuelva a Absalón. Él lo manda a buscar, pero Absalón tiene miedo de su padre. Pero él, en estos 3 años, él está preparando una rebeldía. La Biblia nos muestra que él, en el exterior donde está, él está animando a un pueblo para que lo proclamaran rey a él y dejara el reinado, dejara de ser rey su padre David.
Él estaba planificando una rebeldía en contra del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que destituyan al rey David y así él poder tener ese poder. La Biblia muestra que este hombre Absalón era un hombre bello, era un hombre hermoso, que todas las mujeres se volvían locas por Absalón. Así que para él no fue difícil estar en otra ciudad y poder reunir mucha gente. Porque la Biblia nos muestra que por su hermosura las mujeres se allegaban a él. Pero Dios es perfecto, Dios sabe cómo hace las cosas, Dios es sabio, Dios es misericordioso. Y la Biblia nos muestra que David, él sentía esa misericordia por su hijo. Aunque haya matado a su hijo mayor, él sentía esa misericordia también por su hijo Absalón. Y él quería que él volviera porque él lo quería perdonar. Pero todo esto comenzó, y esta es la parte que queremos entender, que todo fue por algo que a lo mejor el rey David hubiese evitado, pero que quizás en su momento no lo hizo y dejó pasar el tiempo, y esto que fue algo quizás que se podía tratar en el momento, se extendió a algo peor. Así David quería que su hijo volviera para perdonarlo. La Biblia nos narra que David sufrió mucho. Él lloró, su gente lloró por la muerte de su hijo. Pero él no sabía lo que tramaba Absalón. Y la Biblia nos muestra que Absalón manda gente para crear un conflicto contra Israel. Y dice que se arma una batalla campal en aquel lugar. A todo esto, hermano amado, Absalón, la Biblia nos muestra que él tenía una cabellera frondosa. La Biblia dice que pesaba entre como 2 kilos su cabellera. Y como les decía yo, todo cae por su propio peso. Porque la cabellera va a ser causa de su muerte. Y Dios es perfecto. Porque nadie puede hablar contra un hijo de Dios. Quizás la Biblia nos muestra sobre un ungido, pero nadie puede hacerle daño a un creyente, a un hijo de Dios. Porque quizás muchos quieran batallar contigo. Pero la Biblia nos dice que si tú estás con el Señor, nada nos pasará. Si nosotros estamos con el Señor, nada nos pasará. Y David estaba con Dios. Aunque él haya cometido un error, que fue un error grave, al no hacer nada por su hija Tamar, Dios lo tenía presente. Y Dios sabía que Absalón iba a ir en contra del ungido de Dios. Pero Absalón no se daba cuenta del error que estaba cometiendo al hablar mal de su padre, al poner mal a su padre. Yo me pregunto cuánto era el dolor de Absalón para ir en contra de su propio padre. Si bien es algo fuerte, es algo grande, porque quizás cualquiera que le violen a una hermana, uno va en justicia, uno va a hacer justicia por su propia mano. Pero nosotros como cristianos quizás nos duele también. Pero nosotros como cristianos hemos aprendido que la justicia viene de parte del Señor. Que nosotros no podemos meternos en una pelea ajena. Que nosotros no somos quienes para meternos en una pelea que no es mía. Él tenía que haberlo arreglado David con Tamar y Amón. Pero Absalón cargó con esa pelea. Siendo que a veces en nuestras vidas cotidianas nos metemos en asuntos que no son de nosotros. Y al final siempre dice, se arreglan las personas y queda mal el metido. Absalón quedó mal por haberse metido en algo que no le correspondía. Yo no le echo la culpa solamente a Absalón, porque David tenía que haber puesto su mano en medio. Él fue un error de David también, porque él tenía que haber cortado esto de raíz.
Pero el Señor nos muestra que nosotros también podemos tener errores, que también podemos caernos. Pero de esas caídas tenemos que saber levantarnos. David supo que de ese error perdió un hijo y estaba perdiendo a otro. Pero David creía en Dios y aún así él sintió misericordia por su hija Absalón. De un dolor, calmó ese dolor porque tenía otro dolor de haber perdido a su hijo. Pero el Señor nos muestra que quizás este hijo fue muy arrebatado, muy rebelde, y esta ira se transformó en muerte. Se da cuenta que la Biblia nos muestra que en esta enseñanza hay muerte, hay venganza, hay rebeldía, hay mentira, hay odio, hay celo, hay violaciones, cosas que en estos días están pasando en las iglesias. En el mundo está pasando porque la misma televisión nos muestra que estamos como en los tiempos de Noé, en donde nada ni nadie se respeta. En donde iglesias se aprovechan de niños. Es fuerte decirlo, pero así es en todo tipo de iglesias, hermano amado. No hay una iglesia que se salve, porque no podemos escondernos del Señor. El Señor conoce todo lo que ocurre, porque nosotros no podemos engañar al Señor. Yo no puedo engañar al Señor de lo que hice todo el día hoy, porque el Señor ya lo conoce. ¿Qué me queda a mí más arrepentirme de lo que hice el día de hoy? Pedirle perdón a mi Señor por mi forma de hablar, por mi forma de pensar. El Señor es misericordioso. Y así David sintió misericordia por su hijo Absalón y quiso que él volviera. Mas Absalón ya estaba con una ira tremenda, hermano amado, que lo único que quería era arrebatarle el trono a su padre y si hubiese sido mejor matarlo, lo hubiese hecho. Y dice que se armó esta batalla en donde estaban los israelitas peleando. Y dice que el pueblo de Israel ganó esa batalla, pero los demás salieron a arrancar. Absalón se montó en una mula y arrancó. Pero estaban los soldados de David y lo vieron y fueron en busca de él. Y dice que Absalón iba arrancando en su mula y, como les decía, todo cae por su propio peso. Él tenía esa cabellera frondosa, hermosa, pero al Señor nadie lo hace eso. Él quería irse contra el ungido del Señor. Él quería matar, acabar con David, con el rey David, con un rey que no lo puso el hombre, con un rey que fue puesto por Jehová de los ejércitos. Y dice, si uno toca a uno de esos ungidos, él cobrará. La Biblia nos muestra que Absalón iba arrancando. Dice que iba pasando por una encina. Y dice, por esa cabellera hermosa, frondosa, se atascó su cabellera. Nadie arranca del Señor. El Señor es todo para nosotros. Amén. Y por eso nosotros tenemos que dejarle todo en las manos del Señor. Porque Él hará con nosotros. Amén. La batalla es de Jehová. Sí, Señor. Él pelea por cada uno de nosotros. Amén. Y dice que por esa cabellera frondosa, Él se enredó en las encinas. Y dice que ahí buscó su propia muerte. Llegaron estos soldados y mataron a este joven Absalón, siendo que David le dijo a sus soldados que cuando lo encontrasen lo trayeran delante de él, pero que no le hicieran daño. Pero estos hombres mataron a Absalón. Cuando le llegó la noticia a David, David nuevamente volvió a sufrir. Dice que él desgarraba sus ropas y lloraba.
por sus hijos. Porque ya había perdido 2 hijos. Y yo me imagino que la pérdida de un hijo debe ser tremenda. Quizás insoportable. Y David tuvo que pasar todas estas cosas, el rey David. Pero el Señor está siempre con nosotros. Amén. Y siempre estamos guardados por la mano del Señor. Porque siempre querrán venir en contra tuya. Siempre querrán hablar mal de ti. Siempre querrán hacer algo malo contra ti. Como nos dice el pastor, nos recuerda que hay voces, alguien quiere embrujar a los hermanos. Pero nosotros no tenemos que tener miedo a eso. Porque hay uno que pelea por nosotros. Dice que los hechiceros no entrarán al reino de los cielos. Y la batalla no es mía, no es suya. La batalla es del Señor. Él es el quien pelea por nosotros. Poderoso eres, el Rey. Este es un mensaje hermoso para poder entender lo que el Señor quiere de nosotros. La mentira, el celo, todo tiene su peso. Y Absalón buscó su propia perdición, buscó su propia muerte. Quizás fue con una pelea que no le pertenecía, pero él aún así se fue contra un ungido del Señor. Y irse contra el ungido del Señor no es perdonable. El Señor nos ayude a poder comprender la palabra del Señor. Y como dice su palabra, el Señor es un escudo para nosotros. El escudo de Adán es su verdad. Y si nosotros estamos con el Señor, ¿quién contra nosotros? Dejémosle las cosas al Señor. No pongamos nuestra mano, porque quizás esa propia mano caiga sobre nosotros. Todo dejémoslo en las manos del Señor. Este es el mensaje que el Señor nos tenía preparado el día de hoy. Para el Señor sea toda honra y toda gloria, para mí su misericordia. Démosle las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias. Bendito Padre Celestial, lleno de amor, lleno de misericordia. Gracias te damos, Señor, por tu infinita misericordia, Señor. Por tu hermoso mensaje, Señor, que tú nos tenías preparado el día de hoy. Queremos alabar tu santo nombre, Señor. Queremos comprender tu palabra. Quizás a veces se nos sea difícil comprender tu palabra, Señor amado. Pero te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, Señor. Que en el momento de tu hablar, Señor, salgan todas maquinaciones de nuestra mente. No queremos que nada nos impida poder escuchar tu palabra, Señor. Quizás necesitemos esas caricias tuyas, Padre Celestial. Y qué mejor que tener esas caricias, Señor, por intermedio de tu voz, de tu palabra, Señor amado. Gracias te damos, Señor, por todo lo que ha de venir. Por todo lo que ha de acontecer, Señor, aquí en tu iglesia y en el mundo, Señor. Porque para eso tú nos tienes plantado, Señor, para salir y hablar de ti al mundo, Señor amado. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.